Venga. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Lo primero, por aceptar esta charla virtual con Juventudes Socialistas del municipio de Murcia. Para nosotros es un momento histórico. Le admiramos muchísimo, no solo por lo que usted representa, por lo que ha representado, sino por lo que sigue representando. Hay que decir, todos sabemos que usted ha sido presidente del Gobierno de España del año 82 al 96, pero hay que destacar que también se afilió a Juventudes Socialistas en el año 62. Además, fue secretario general del 74 al 97 y, curiosamente, nuestro otro invitado, Diego Conesa, se afilió también a las Juventudes Socialistas en el año 96. Además, fue alcalde de Alhama y, bueno, después de 24 años de gobierno del Partido Popular, de mayorías del Partido Popular en las elecciones, consiguió con su batuta dirigiendo el Partido Socialista de la Región de Murcia ganar las elecciones por primera vez en 24 años en unas generales y, además, siendo el candidato, ganar las elecciones regionales, si bien, bueno, pues la pinza de PP y Ciudadanos no han hecho posible un gobierno. Así que, bueno, muchas gracias a los dos por estar con nosotros y le voy a dar la palabra a nuestro secretario general, Diego Conesa, para que nos haga una pequeña introducción. Gracias, Javi. Gracias a todos los compañeros de Juventudes Socialistas que nos ven ahora. Un saludo a todos y, por supuesto, la bienvenida virtual a nuestra región, a la región desde Extremadura, a nuestro compañero y siempre presidente Felipe González. Es de agradecer la presencia con todos nosotros, con Juventudes Socialistas de Murcia, también conmigo. Es un honor en este espacio de debate abierto, donde tengamos y podamos enriquecernos en esa visión amplia que siempre vamos a tener para fortalecer nuestra visión progresista de la sociedad, ya sea la del municipio de Murcia, la de nuestra región, nuestro país, Europa, del mundo, ¿no? Estamos en un momento pues en el que hemos de tener ese sentido de región, de país, ese sentido de sociedad que tenemos todos los socialistas, y para eso tenemos que enriquecerlo, y enriquecerlo con ideas. Al final, las ideas son las que también mueven el mundo. Y en ese sentido creo que no podemos tener mejor compañero hoy que Felipe González para tejer eso, Javi, que me has escuchado en muchas ocasiones, que he dicho, ¿no?, en esta región tan difícil, en ese 60% de derecha y 40% de izquierda, el cómo ir tejiendo una nueva mayoría social, ir tejiendo un partido de mayorías para tener siempre esa ambición, ¿no?, de poder ganar, y que no fueron 24, sino 28 años. La última vez fue en el 91. En el 91, que gobernamos del 91 al 95, gobernamos por última vez en la comunidad autónoma, ¿no? No quería extenderme, sino estoy, como todos, ansioso de escuchar al compañero y presidente Felipe y nutrirme también con todos vosotros en lo que sabéis que es en el proyecto regional una pieza fundamental, un proyecto y una idea fundamental en ese proyecto municipalista, principalmente que tenemos de aquí al 23, en ese objetivo 23-23, es la apuesta por la juventud desde los municipios para visibilizar esa apuesta versus gobierno regional, ¿no? Y en ese sentido, pues seguro que hoy damos otro paso más y otro peldaño más con el compañero y presidente Felipe. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Ahora, presidente, tenemos aquí una serie de preguntas de compañeros de Juventudes. Hay que decir que algunos son un poco traviesos, entonces yo voy a comenzar con una pregunta traviesa que a mí me ha gustado mucho, que es ¿cómo se duerme la noche antes de unas elecciones? ¿Cómo se duerme cuando se gana con mayoría absoluta? ¿Y qué fue lo primero que hizo, que sintió cuando entró en el Palacio de la Moncloa por primera vez? Bueno, no se duerme para empezar, pero no se duerme no por algunas de las razones que oímos, ¿no? A mí durante el periodo de gobierno me quitaba el sueño el teléfono que sonaba a las 2 o las 3 de la mañana y siempre era un atentado terrorista, eso es. A partir de entonces, además, dejé de tener teléfono en la medida en que podía en la habitación, incluso tenía la costumbre de apagar el móvil. Llegué hasta el ridículo de que cuando estoy en un hotel, lo cual es con mucha frecuencia en América Latina o donde sea, me siento en la parte opuesta de la cama donde no hay teléfono. Pero entonces, claro, yo lo que sentí, cada uno siente una cosa diferente. Yo sentí una abrumadora responsabilidad, abrumadora, que realmente lo viví con sufrimiento, no esta cosa que dicen del placer del poder, pues no sé, no va con mi carácter, porque además siempre he gobernado partiendo de la peor de las situaciones como hipótesis de trabajo para a partir de ahí intentar mejorar las posibilidades. Y una anécdota que revela lo que les digo. Yo tenía un colaborador que era un tipo de oro,
que me decía algo que yo creo que es muy bueno que le digan a todos los dirigentes con responsabilidad. Me decía, presidente, las cosas están tan mal que ya parece el año que viene. Eso te baja a una realidad que es la realidad sobre la que tienes que proyectar la acción de gobierno. Pero, en fin, la primera noche fue de insomnio, abrumado por la inmensa responsabilidad que caía sobre nosotros. Bueno, dicho esto, ahora sí ya empezamos a atacar el tema. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes sanitaria. Entonces, bueno, la segunda, en este caso, pregunta es obligada. ¿Cómo cree usted que debe responder la Unión Europea y si piensa que hasta este momento lo está haciendo bien con los planteamientos que ha hecho? Bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo, que esta pandemia está marcada para todos por la incertidumbre. Hay algunos países que han pasado por una experiencia, si no idéntica, parecida. Por ejemplo, en el año 92-93, entre otros, Corea del Sur pasó por una pandemia parecida a esta, un tipo de coronavirus. Pero esa no fue tan universal, tan rápida ni tan contagiosa como esta. Entonces, primer elemento que creo que hay que tener en cuenta para tener una cierta humildad es la incertidumbre con la que enfrentamos un enemigo oculto que no sabemos cómo va a evolucionar, cómo va a reaccionar, sobre el que todavía no tenemos un tratamiento, no digo una vacuna, que es la fase final, sino un tratamiento para paliar los efectos de la enfermedad y produce sobre todo incertidumbre. Ante la incertidumbre, cualquier político responsable tiene que basar toda su acción en los datos que los que más saben de esta materia les pueden dar. Nunca serán unánimes, pero por eso un fundamento científico para actuar es tan importante. Los epidemiólogos hoy son imprescindibles para la acción de gobierno. Después, ¿Europa en qué se está equivocando? Desde el principio, aunque están corrigiendo. En una falsa dicotomía. Como es verdad que los sistemas nacionales de salud son responsabilidad exclusiva de los Estados de la Unión, da la impresión de que la Unión Europea no tiene competencia. Sin embargo, la Unión Europea asume competencia en situaciones de catástrofe. Y esto es una catástrofe, y una catástrofe global. No es un problema ni local ni nacional. Es un problema global, pero un problema global sorpresivo, arrollador, de una velocidad de crucero inimaginable. No es el único problema global. Sabemos que tenemos problemas globales de cambio climático. Y cada vez, aunque siempre hay negacionistas, hay una conciencia mayor de que ese es el otro gran desafío global que exige el esfuerzo de todos. Creo que me oís, ¿no? Aunque la imagen puede fallar, pero creo que me estáis oyendo, ¿no? ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, perfectamente, perfectamente, presidente. Lo que pasa es que estamos silenciados para las interferencias. Vale. Bueno, entonces, de todas maneras, antes de seguir en la siguiente pregunta, os quiero decir solo un par de cosas. La primera ya la he iniciado. La otra es, cuando veáis por ahí que algunos dicen lo que yo digo que no sea yo, simplemente no lo creáis. Y sobre todo cuando veáis que hay gente que interpretan no ya lo que digo, sino mi pensamiento, tampoco lo creáis. Es una manipulación, lo que llaman noticia falsa, en la que lo único que me preocupa, no digo ni siquiera me duele, es que la gente nuestra se lo crea y reaccione airadamente. Lo que yo tengo que decir, lo digo, y lo digo con la prudencia lógica de la experiencia y de la responsabilidad, pero solo lo digo yo, no tengo intérpretes. Eso me parece que tiene importancia y sobre todo un llamamiento de verdad a una cierta humildad. No sabemos cómo nos movemos. Sabemos cuáles son las consecuencias iniciales de esta crisis, de esta pandemia. Y yo personalmente creo que hay una hoja de ruta todavía llena de incertidumbre
para reaccionar como esto. No os creáis cuando la gente dice esto es como una guerra. No, no creo que haya habido ningún hotel bombardeado. No creo que haya habido ninguna infraestructura destruida. Lo que están es vacío de actividad. Lo que no tienen es trabajo. Lo que no tienen es actividad. Por tanto, tenemos que recomponer todos los efectos de esta pandemia al mismo tiempo que luchamos contra la pandemia. Todavía no tenemos un grado de certidumbre suficiente. Y bueno, completamente de acuerdo con la lucha por las noticias falsas. Todos recordamos su intervención en Casa América cuando usted explicaba que el artículo que habían hecho en México diciendo que fumaba, volvía a fumar, hablando de López Obrador, y usted explicaba que es que nada más lejos de la realidad, ¿no? Bueno, presidente, usted además fue uno de los principales impulsores, el principal impulsor de esa idea de ciudadanía europea, de ese concepto de ciudadanía europea. ¿Cree usted posible que algo así sería una posibilidad hoy en día, una propuesta de ese estilo? Bueno, la verdad es que la idea de ciudadanía europea, por decirlo honestamente, era una idea italiana, como tantas. Los italianos son fantásticos para producir ideas, para ejecutarlas, no tanto, pero para producir ideas sí. Pero yo la llevé al Consejo Europeo, al debate sobre el Tratado de Maastricht, el tratado que convierte las antiguas comunidades europeas en la Unión Europea, e introduje un concepto que se aceptó tímidamente de ciudadanía europea, perfectamente compatible con la ciudadanía de cada uno de nuestros países. Les pongo un ejemplo de aquello en lo que sí se avanzó. Cuando un país no tiene representación, los 27 de la Unión, ya descontando a Gran Bretaña, no tiene representación, te digo, en Tailandia o en cualquier otro país, cualquier ciudadano de la Unión puede acudir al que tenga representación como ciudadano europeo para tener, digamos, un consulado, una embajada a la que poderse dirigir. Pero yo creía que el concepto, y creo que el concepto de ciudadanía es propio de la creación de un demos, de una población, con soberanías compartidas y por tanto que constituyen dentro de la inmensa diversidad de la Unión una unidad en un paquete de derechos y de obligaciones que son iguales para todos los que constituyen el demos. Sobre esa base creo que se debe seguir avanzando en la ciudadanía europea, igual que creo que se debe seguir avanzando en la federalización de España. Muchas gracias, presidente. Estábamos hablando de ciudadanía europea, hemos hablado de retos de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, las migraciones ha sido y será uno de los grandes retos de la humanidad. Lo vimos en el caso sirio, lo estamos viendo en el caso venezolano, con la presión hacia Colombia, Ecuador, Perú. Usted sufrió también incluso la dificultad de salir, incluso volver a su propio país. Hoy estaba viendo la viñeta de Edo, donde ilustra cuando usted venía dentro de la maleta de Carlos Andrés Pérez y decía el famoso, le traigo el contrabando, ¿no? Y bueno, pues recordando eso, yo sí quería preguntarle, ¿esta crisis cree que afectará a estos movimientos migratorios? ¿Cómo afectará? Y todos conocemos y hemos visto la política migratoria de la Unión Europea. ¿Cree que cambiará? ¿Cree que debe cambiar? ¿Cómo debemos enfocarla? Bueno, el problema de la política migratoria de la Unión Europea es que desapareció lo que había, por lo menos de principios básicos, con la crisis migratoria provocada, entre otros, por el conflicto sirio, que todavía pervive hoy, entre otros, pero también por el libio, migraciones que a veces son consecuencias de guerra, son consecuencias de catástrofes humanitarias o son consecuencias de la pervivencia de una tiranía depredadora y salvaje como la venezolana, que arruina a su país y que expulsa en un éxodo bíblico al 20% de la población. Europa falló, reaccionó muy tarde en la crisis de 2008. Después, con 1,5 millones de migrantes presionando sobre 500 millones de europeos, falló la política migratoria. Por ejemplo, se abandonó a Italia y se abandonó con las consecuencias que vimos después de Salvini y compañía. Y todavía no se ha recompuesto una política migratoria europea. Pero claro, comparando con lo que me decías, el flujo migratorio venezolano, el éxodo bíblico de Venezuela, ha llevado a 1.600.000 o 700.000 venezolanos como mínimo solo a Colombia,
más que lo que tuvo que soportar toda la Unión Europea con 500 millones de habitantes y $30.000 per cápita. Colombia solo ha soportado la presión migratoria de 1.600.000 a 1.700.000 personas. Y debo decir que con los defectos que hay siempre en esos problemas, Colombia ha hecho un enorme esfuerzo de acogida, el que no hizo la Unión Europea. ¿Cuál es el futuro de este fenómeno? Los flujos migratorios seguirán existiendo y en las poblaciones europeas envejecidas, la migración es una respuesta absolutamente necesaria para su supervivencia, su desarrollo, su aparato productivo. A mí es verdad que algunas situaciones me duelen especialmente. Yo creo que tendríamos que tener, por ejemplo, una estrategia migratoria respecto del flujo de migrantes venezolanos específica, que no es más que la correspondencia con el flujo migratorio de españoles hacia Venezuela, que se ha producido en diversas oleadas. La más dramática fue en la guerra civil y en la posguerra civil española. Y aquí llegaron a una tierra absolutamente de acogida, que era Venezuela de entonces. Ahora sería inimaginable. Venezuela está destruida. Están destruidas sus instituciones, sus libertades, su democracia, su economía y su sociedad. Nadie lo quiere ver así, pero en fin, la revolución ha sido una revolución organizada, depredadora y tiránica que continúa al día de hoy deteniendo y sacrificando a muchos seres humanos. Entonces, España debería hacer un esfuerzo especial para eso. Entre otras cosas, porque los necesitamos. Es una gran paradoja. Porque los necesitamos. Aunque no fuera por solidaridad, por inteligencia, deberíamos tener una política migratoria diferente. Completamente de acuerdo. Además, la palabra revolución se me viene a la cabeza. Hay un disco de gaitas zulianas, que son, como usted sabe, los maracuchos son muy protestones, y hay una gaita muy famosa que se llama Revolución, y la estaba usted nombrando y se me ha venido a la cabeza. ¿No la conoce? Sí, no bueno, hay muchas, usted sabe, muchísimas gaitas. Los maracuchos son tremendos para esto de la canción protesta, y una de ellas tiene ese nombre, creo que es de Gran Covaquicoa. Presidente, bueno, estábamos hablando, también ha dicho usted que los ciudadanos europeos no van a olvidar el otro gran reto, que es el ecologismo, ¿no? O la lucha contra el cambio climático. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ya anunció que tenía la intención de crear ese nuevo Green New Deal, y ahora esa intención, además con las líneas estratégicas que se firmaron en diciembre, ¿cree usted que puede chocar un poco esa intención, ese plan que debe o que tenía la intención la Comisión de desarrollar, va a chocar con las políticas que tengan que tomar para enfrentar la crisis contra el COVID? No creo que sean, que sean antitéticas. Repito que yo enfrento este problema desde el reconocimiento de que nos movemos en la incertidumbre. Pero ¿de qué cosas puedo tener una cierta seguridad? Por ejemplo, tengo una cierta seguridad, y de ahí lo que podría ser nuestro papel desde el socialismo democrático, que los ciudadanos, no de España, del mundo, no van a olvidar esta pandemia por la necesidad de tener servicios públicos universales de sanidad. También será de educación, pero la puesta en valor de esos servicios públicos, esto va a emerger con fuerza, no en España, en América Latina también, en toda Europa. Recuerdo la última conversación con Rubalcaba, el 29 de abril del año pasado, y lo verán en un artículo que le he dedicado en los próximos días. Las palabras de esa conversación, cuando empezamos a hacer la broma de cómo estábamos de salud, aunque él tenía 9 años menos que yo, pero tenía todas esas características que ahora dicen los epidemiólogos que son negativas frente a esta pandemia. Y él, cuando discutíamos o hablábamos, la broma de empezar a hablar de cuántas pastillas tomábamos al día, me dijo una frase típica de Rubalcaba, dice: tú y yo somos supervivientes del Sistema Nacional de Salud que pusimos en marcha hace 35 años. Lo cual es bastante verdad.
Mira que nos costó. Y nos costó, no porque no tuviéramos votos, teníamos 202 diputados. Recuérdenlos todos, 202 diputados. Y tardamos 3 años en aprobar nuestro Sistema Nacional de Salud, la ley YUC. Pero 3 años, ¿por qué? Porque no teníamos medios para hacerlo o voluntad para hacerlo, sí, porque queríamos, este sí que es una lección de la experiencia, que el proceso que no fuera reversible, ni siquiera para aquellos que no les gustaba. Y efectivamente, la gente aprecia el Sistema Nacional de Salud. Hay muchos que le han puesto pega, le han puesto trabas, pero hasta Boris Johnson reconocía que el Sistema Nacional de Salud británico era el corazón de Gran Bretaña, después de que Margaret Thatcher quiso privatizarlo entero y que él mismo no estaba de acuerdo con eso. Pero ahora es un converso, entre otras cosas porque lo ha salvado el Sistema Nacional de Salud de la muerte por COVID. Por tanto, de eso estoy seguro. Estoy seguro de que habrá una conciencia redoblada, depende de cómo lo administremos, porque no se puede gobernar de espaldas a la sociedad. No es un problema de teoría, es un problema de acompañamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero creo que la conciencia de que la otra pandemia silenciosa, inexorable, no reversible, pero con datos suficientes para prevenirla y reaccionar, es la del cambio climático. Y eso que provoca flujo migratorio, que está elevando el nivel del mar, que está haciendo desaparecer determinadas zonas, que está produciendo incendios de los que me ocupo casi todos los días en todo el mundo. Siempre los ha habido, claro. El problema no es que haya un incendio en los países del Mediterráneo. Estamos bastante acostumbrados históricamente a eso. El problema es que ardan 30.000 hectáreas de bosque en Suecia 20 días después del deshielos. Ese es el problema nuevo. O que arda toda Siberia. El cambio climático está ahí. Ahora, ¿podemos hacerlo sin el acompañamiento del principal elemento de defensa que tenemos, que es el ser humano? No. Tenemos que tener conciencia de las repercusiones del tránsito para todos. Y tenemos que acostumbrarnos a decir algunas verdades que cuesta mucho trabajo decir, incluso para las consecuencias de esta pandemia. Las que ya sabemos, que se nos va a caer 10 puntos el Producto Bruto. Es más de lo que se cayó en toda la crisis de 2008 durante los 10 años siguientes. Más que eso. Vamos a ir a un déficit del 10% del Producto Bruto, o casi 9,2 dice el gobierno. Y vamos a tener una deuda mayor en 15 puntos más de Producto Bruto. Nos vamos a pasar a 115 o 120% de deuda sobre el Producto Bruto. Y yo, cuando oigo decir que es una verdad incontestable, pero que no es verdad, dice, bueno, primero la salud y después pagar la deuda. Dice, no, es que financiamos la salud como otro servicio sobre la base del endeudamiento. Y si aseguras que no vas a pagar, no tendrás cómo financiar. Esa es la política de verdad. Y la gran oportunidad de los socialdemócratas es colocarse en el centro del tablero, porque hoy es menos discutible que nunca para el conjunto de Europa, gobiernen conservadores o gobiernen progresistas, hoy es menos discutible que los servicios esenciales son el corazón de la economía social de mercado. Bueno, presidente, en este mundo en el que vivimos, en el que las organizaciones internacionales cada vez están más denostadas por muchos países, y aunque cada vez tenemos un sistema más multipolar, tenemos dos grandes líderes internacionales sobre los que la comunidad internacional, que a usted no le gusta decir, pone el ojo. Uno de ellos es Estados Unidos y el otro de ellos es China. ¿Cree usted cuál de los dos modelos de gestión de la crisis del COVID cree que ha sido mejor y si cree que verdaderamente uno ha gestionado mejor que el otro esta situación o lo está haciendo? Bueno, vamos a ver. Trump no ha gestionado la crisis del coronavirus como ninguna otra. ¿No? Trump no basa su estrategia política en gestionar una situación. Se mueve por impulsos tuiteros.
Trump tiene una gran ventaja sobre todos los demás líderes populistas del mundo, sean de derecha o de izquierda. Es que cuando se miente una vez al año, se paga un precio muy alto. Cuando se miente 15 veces al día, se banaliza la mentira. Incluso cuando la mentira es decir, oiga, tómese un poco de lejía para desinfectarse por dentro. Estas barbaridades que hemos oído, de las que después no se hace responsable. Por tanto, no comparo con nada. Yo creo, y lo creo seriamente, porque tengo respeto y una relación histórica buena con Estados Unidos, con gobernantes demócratas y republicanos. Pero creo, en el caso de Donald Trump, en el supuesto de que fuera reelegido, es la seguridad de la decadencia de Estados Unidos como un actor internacional clave y siempre necesario. ¿Cuál es el problema de China? Bueno, se están diciendo muchas barbaridades. El problema de China, paradójicamente, cuando hay un régimen de estructura dictatorial, de ordeno, mando, control absoluto y no sé qué, siempre tiene algunos fallos. Pero no son exactamente los fallos de los que se acusa. Como una vez se acusó a España de ser el origen de la gripe que llamaron gripe española de 1918. Por cierto, para la gente, tampoco yo lo viví, pero para la gente que no tiene los datos, en 1918 lo que llamaron crisis española y que no era de origen español, curiosamente era de origen americano, de un campamento militar de Estados Unidos, lo que llamaron crisis española se llevó por delante 5 millones de personas como mínimo, para una población mundial de 1.300 millones. O sea, entonces la población mundial era menos que la que hoy tiene China o la India, toda la población del mundo. Y hubo más de 5 millones de muertes. Y no fue española. ¿Por qué le llamaron gripe española? Que son datos que ya son conocidos, pero conviene recordar. Porque España no estaba en la Primera Guerra Mundial. Nuestro aislamiento, ni en la Primera ni en la Segunda, ya hacíamos nuestra guerra entre nosotros mismos, como guerras civiles. Como no estaba en guerra, se detectó la pandemia o la epidemia y la declararon y la afloraron y hay muchos documentos. Pero los países que estaban en guerra consideraban que eso, el decir que había un contagio pandémico, era un elemento extraordinariamente negativo para la guerra, porque los soldados en las trincheras morían más de gripe que de tiros. Por tanto, no podían decir que había un enemigo que era más feroz que la propia contienda bélica. Bueno, siempre que ha habido una pandemia, se ha buscado a un culpable. El origen de la pandemia parece claro que es China. Hay un reproche que tengo que hacer, que es curioso, que es de sistema. No es ni siquiera de cómo se lucha después contra la pandemia. El sistema chino hizo imposible que el doctor que primero detectó la magnitud del problema cuando hizo una declaración, lo silenciara. Y por tanto, la culpabilidad, entre comillas, fue que la estructura dictatorial del régimen no permitía que los científicos dijeran lo que estaban pasando, so pena de lo que sea. Este pobre doctor incluso murió en la pandemia. Por tanto, lo curioso es que la falta de libertad produce unos efectos y también produce los contrarios. Hay un ordeno y mando. Y en el ordeno y mando, si dicen confinamos a 100 millones de personas, las confinamos hasta que digamos que no. O a 200, o a 300, o a 500, no importa. Por tanto, en esta pugna, lo más paradójico que yo estoy viviendo, desde ya larga experiencia política, es ver que China defiende a los organismos multilaterales y Estados Unidos no. ¿Hasta qué punto sea verdad o sea de oportunidad? No lo sé. Que China defiende la libertad de comercio y Estados Unidos, que era el gran campeón del libre comercio, está en contra, está en el proteccionismo. ¿En esa relación geopolítica tiene alguna posibilidad de ganar Estados Unidos? ¿Con Trump a la cabeza? Seguro que no.
no sé lo que harán los americanos el 3 de noviembre, pero con Trump a la cabeza, la decadencia de Estados Unidos está asegurada. En China echo de menos que haya, por lo menos, el sistema de alternancia meritocrática, que podéis estudiarlo porque es muy interesante, que creó Deng Xiaoping. Eso también ha desaparecido. Y, presidente, bueno, estamos también en un momento en el que usted hablaba, efectivamente, tendremos elecciones en Estados Unidos en noviembre, pero mirando las tendencias del comportamiento chino y estadounidense de los últimos años, ¿ve usted posible que en el corto plazo ya China logre esa primera posición como potencia mundial? Y la segunda parte de esa pregunta sería, en caso de que se produjera, ¿usted cree que podría producirse la famosa trampa de Tucídides de que al verse amenazado Estados Unidos pudiera surgir algún tipo de conflicto militar o bélico? Bueno, sí, de eso se ha hablado mucho. Yo he estado en algunos de esos debates, incluso en algunos de ellos con la participación de Henry Kissinger, que sigue siendo un tipo con una cabeza muy lúcida y con su trayectoria. Y la trayectoria se definía, a pesar de esa lucidez, por un principio elemental, que era primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos y cuarto hablamos de lo suyo. Esa ha sido siempre la filosofía política. Aún así, hemos hablado de la trampa de Tucídides. Vamos a ver, aunque China llegue a ser la primera economía del mundo en términos de Producto Bruto, en términos de Producto Per Cápita está a una distancia kilométrica de Estados Unidos, en todo, en todo. Menos en una revolución tecnológica que va a una dinámica cuando nadie lo advertía, nadie. Y yo estaba visitando China, una de las veces que la visité, la delegación española, que me pedían los chinos 80 veces cada semana para tenerla preparada, porque era una invitación internacional, la delegación española al final estaba compuesta por Alfredo Pérez Rubalcaba, que nunca había ido, y yo. Así que los dos nos fuimos a Pekín, a una de esos grandes encuentros. Era bien interesante. Bueno, ya entonces yo intentaba advertir que esta idea de que China era la fábrica del mundo se había quedado anticuada, porque no solo era eso, ni siquiera era fundamentalmente eso. Se estaba convirtiendo a una enorme velocidad por transferencias tecnológicas en la primera potencia tecnológica, o se estaba convirtiendo en la primera potencia tecnológica del mundo, que es otra cosa completamente distinta. En aquel año, que hace ya por lo menos 15 de lo que os hablo, en aquel año China creaba como ingenieros de software el mismo número de ingenieros de software solo en China que creaba el resto del mundo entero. Solo en ingeniería de software. No, China ha producido avances gigantescos desde el punto de vista tecnológico. ¿Siempre tienen las medidas extremas de confianza y de seguridad? No lo sé. Yo sé que ya están probando la vacuna. ¿Por qué? Porque en China es fácil tener 9.000 o 90.000 o 900.000 voluntarios para probar la vacuna, pero ya la están probando. Eso es absolutamente así. Por tanto, es una potencia de una enorme magnitud. Son confucianos, más que comunistas, son confucianos, autoritarios y jerárquicos. Y los vacíos que va dejando la torpeza de Trump los llenan los chinos en absoluto silencio, con total calma, sin darse mucha prisa. No, además América Latina lo sabe muy bien. No, hablaba usted, presidente, de Kissinger, y curiosamente, para el que nos esté oyendo, hay los dos últimos libros de Kissinger, que son buenísimos. El penúltimo es China y el último es El Orden Mundial, que son ambos maravillosos para el que le apetezca verlos. Cuando estábamos hablando de migraciones, usted hacía referencia a la generosidad de Colombia. Y bueno, usted como colombiano que es, pues no podemos evitar preguntarle cómo está viendo usted la gestión de esta crisis en América Latina. Bueno, hay una cosa que intento, pero que no consigo. Intento prudentemente, ¿no? Lo que estoy diciendo os lo digo a vosotros, pero no lo digo en público. Estoy intentando coordinar sobre todo esfuerzos de investigación que sigo, que son bien interesantes,
de universidades, de laboratorios, de científicos, para ver si encontramos por lo menos un patrón común de comportamiento en el tratamiento del virus, para América Latina como región. Porque las situaciones son completamente distintas. Es decir, Alberto Fernández en Argentina ha priorizado la salud. No digo que no tenga dificultades, todos la tienen. También, paradójicamente, para los que quieren ideologizar esto, Piñera ha cambiado completamente el rumbo de su gobierno, completamente. Lo mismo ha hecho Perú, de aquella otra manera, y también lo está haciendo Colombia. Hay los dirigentes, digamos, más conscientes de que hay un antes y un después de la aparición del virus. Estos no priorizan el programa electoral que los llevó al gobierno, monocolor, de coalición o de lo que sea, priorizan cómo se combate en medio de la incertidumbre esta amenaza universal, desconocida y que exige un enorme esfuerzo de humildad, de cooperación y de colaboración entre todos. Porque exige algo que de verdad no se impone legalmente, que exige cooperación de los ciudadanos. El elemento más importante para acabar con esta pandemia es la responsabilidad ciudadana. Esto no es exigible al 100%, siempre habrá quien no cumpla. Pero España es un magnífico ejemplo de que los ciudadanos han hecho y están haciendo un esfuerzo gigantesco para responder a esta crisis. En América Latina tenemos a Bolsonaro, que lo niega, y al alcalde de Sao Paulo, que está de acuerdo con él, que está combatiendo el virus, y al alcalde, al gobernador de Sao Paulo y al alcalde. En Río de Janeiro ocurre lo mismo, y Bolsonaro sigue negando la existencia del virus como factor de letalidad, de contagio, sigue hablando de la gripecita y sigue haciendo, bueno, en el otro extremo de la región, yo creo que también está mirando para otra parte López Obrador. Por tanto, estamos en una situación que no es idéntica en cada sitio. Y me cuesta trabajo decir eso porque lo van a interpretar mal. Y esto no es ideológico. Esto no es ideológico. El virus está afectando relativamente más a los de mi generación y dentro de mi generación a los que tienen menos capacidad de protegerse. Pero en eso distingue poco. Pero está afectando más a la gente con menos recursos que a la gente con más recursos. Eso es así también. Pero eso es así dramáticamente en América Latina. América Latina no se distingue como región porque los dirigentes políticos, los representantes políticos ganen elecciones ofreciendo servicios públicos generales. Las elecciones dependen más, toda generalización es falsa, como esta, yo diría Voltaire, ¿no? Pero la regla es esa. Las elecciones se ganan más ofreciendo subsidios que ofreciendo servicios. Y esa inclinación tiene que ser corregida. Los sistemas de salud tienen de nuevo que emerger como una prioridad, como los sistemas de acceso universal a la educación. Esto es fundamental. ¿Cómo? El esfuerzo de I+D+I. Eso es fundamental para el desarrollo de la región. América Latina tiene mucho talento y está en una situación muy dramática. Como es tan próxima a España, tan próxima como si nos dividiera el Río Grande o el estrecho de Gibraltar, aunque nos separe el Atlántico, pero es próxima por miles de razones de todo tipo de compromiso. América Latina está en un sándwich que es terrible. Ni es un país, no es una región en la pobreza, salvo Venezuela, que está en los índices de pobreza de los países más pobres de África, o como Haití, a pesar de que Maduro diga lo contrario, pero es así por salario, es así por hambre, es así por necesidad, pero está en esa situación de países intermedios, de países que no son susceptibles de recibir ayuda al desarrollo. Por tanto, ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario tienen el foco puesto en América Latina, ni son países desarrollados con capacidad de respuesta, la hagamos bien o no,
como los tienen los países europeos. Bueno, en esa situación, América Latina corre el riesgo de perder 10 años de desarrollo y hacer bajar un dramático escalón hacia la pobreza a millones de latinoamericanos. Y hace falta una respuesta, de verdad, hace falta una respuesta solidaria. Hace falta una respuesta regional e internacional. Y España tiene mucho que decir y Europa también. Una compañera que se llama Rosel nos pregunta, también hace referencia, bueno, usted ha hecho referencia a Bolsonaro. Estos días hemos visto cómo en medio de la pandemia destituía al ministro de Justicia Moro y hemos visto también a Orbán en Hungría. Y nos pregunta si usted cree que la pandemia va a afectar en un desequilibrio de los regímenes a nivel global o simplemente habrá episodios aislados de cierto, a lo mejor, desequilibrio o descontento social. No lo sé. Quiero corregir, Bolsonaro no echó a Moro. Moro se fue. O sea, el ministro sí echó al ministro de Sanidad, pero al ministro estrella y juez estrella Moro, a este no lo echó, se fue él. Y están en plena lucha de denuncias recíprocas de unos contra otros, del Tribunal Supremo interviniendo, etc. Eso solo por precisar. Entonces, obviamente, Bolsonaro tiene una pulsión autoritaria, incluso de añoranza de la dictadura, en la que paradójicamente no lo acompaña ni su vicepresidente, que es general retirado. O sea, que tiene más pulsión autoritaria el ex capitán Bolsonaro que el general que es vicepresidente de la República y que ha parado varios de los desatinos, no se pueden calificar de otra manera, de este hombre completamente arbitrario, por decir lo menos. Obviamente, la salida de Moro pone de manifiesto, bueno, algunas de las inmensas fragilidades que tiene Bolsonaro, pero no, digamos, no es el único caso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se van a reforzar, como en Hungría o incluso en Polonia, tendencias autoritarias? Vamos a ver, el poder siempre tiene una especie de fuerza expansiva. Es decir, oiga, yo gobierno la política con una mayoría. Debo respetar las reglas del juego. Las reglas de juego están fijadas en la Constitución, que no son las tablas de la ley. La Constitución puede evolucionar, pero es la única garantía que tenemos de tener un perímetro de seguridad. Los tratados de la Unión Europea son nuestra otra garantía de seguridad. En ese perímetro nos tenemos que mover. Ningún gobierno, ninguno, ni los gobiernos nacionales, ni los gobiernos regionales pueden aprovechar la crisis para alterar el ordenamiento jurídico de manera subrepticia. Es más, hay una costumbre anglosajona que Trump tampoco respeta, que es interesante, que a veces hay una legislación que es extraordinaria para un momento de crisis, pero en el bien entendido de que superado ese momento de crisis, esa legislación desaparece y vuelve el ordenamiento jurídico normal. Por tanto, no tiene vocación de perdurar la excepcionalidad legislativa que se produce en una crisis. Si algunos tienen esa tentación, se están equivocando, sean quienes sean, en cualquier nivel. Por eso digo, a mí me hace falta que me interpreten, ya digo yo, lo que pienso y lo digo con claridad. Igual que le digo a los compañeros de juventud, le digo una cosa que de verdad tiene importancia. Digo, esto de los viejos que le dicen a los jóvenes, el futuro está en vuestras manos. Digo, pues claro, ¿en manos de quién va a estar? De aquellos a los que nos quedan 3 telediarios. Es absurdo. El problema es que no añaden nunca y eso no garantiza que el futuro sea mejor. No, depende de lo que hagáis los jóvenes. Lo único que garantiza que será mejor, es lo que vayan a hacer los jóvenes. Por eso, eso y el recuerdo de que no hay socialismo sin libertad. No hay socialismo sin libertad. Entonces, cuando oigo a algún compañero que emite una opinión de esta, que se calle este, que se calle el otro, ¿por qué no? Estoy seguro de que no es socialista. A lo mejor se cree que es socialista, pero no lo es. Hicimos nuestra primera campaña en la transición de la dictadura a la democracia
con algo que era muy expresivo de lo que yo pensaba y pensábamos todos, ¿eh? Socialismo es libertad. Nada, muchas gracias, presidente. A raíz de esta reflexión que usted hacía, de bueno, la necesidad de que los gobiernos no utilicen esta crisis para imponer pues, reformas constitucionales, reformas ideológicas, etcétera, igual, ¿cree usted que es posible que igual que pasó en 2008 haya de nuevo un rebrote de los nacionalismos exacerbados? Sí, creo que sí. Creo que sí, pero no creo que eso sea inexorable. Eso depende de lo que hagamos. Le oí decir a Rocío ayer, que ahora está autosilenciada, una cosa que me llamó mucho la atención y en la que creo profundamente. A pesar de la tragedia que estamos viviendo, de la incertidumbre que comporta, nunca antes, desde hace por lo menos 30 años, ha habido una oportunidad mejor para que los objetivos que representamos de una economía social de mercado, de una sociedad de libertades, de una sociedad con cohesión, de una sociedad con un buen sistema sanitario, con un buen sistema de investigación, con un buen sistema educativo, nunca en un largo periodo de estos que uno llama neoliberalismo y el otro tal, nunca la oportunidad en el proceso de reconstrucción ha sido mayor. No para imponer nada a nadie, sino porque cada vez puede haber una conciencia más amplia desde el punto de vista social de la necesidad de tener bases firmes para eso que llamamos bienestar. Pero eso que llamamos bienestar es algo tan sutil como que la gente pueda acudir a un sistema de salud sin limitaciones. Presidente, hemos hablado de las elecciones de Estados Unidos, estamos hablando de América Latina, hay muchos países que tienen prevista, bueno, España también, elecciones regionales que tienen previstos distintos comicios. En muchos países se está planteando la posibilidad de alargar dichos comicios, como puede ser Bolivia, como pueden ser otros países. ¿Hasta qué punto cree usted que se puede conjugar pues el ejercicio democrático con una situación como la que estamos? ¿Cree que son perfectamente compatibles o que puede llegar un momento que podría resentirse la propia democracia? Sí, puede llegar un momento en que se resientan. Es un momento extraordinariamente delicado, pero la verdad es que hay resortes para aminorar los riesgos de rupturas democráticas. Hay muchos resortes, ¿eh? O sea, hay uno, le decimos, eso lo he dicho, lo repito ahora para que nadie lo diga por mí, le decimos a los ciudadanos que tienen que teletrabajar, a los maestros que tienen que enseñar, aunque no tengan medios, a través de sistemas telemáticos. Bueno, exactamente igual pueden funcionar las instituciones y deben funcionar a tope todas las instituciones democráticas. Yo he seguido hoy solo una parte, tenía otra tarea, he seguido la parte del debate sobre el estado de alarma, que yo creo que es un instrumento en este momento que no es fácil sustituir por ningún otro. No llego a hacer afirmaciones rotundas porque no me atrevo, ¿no? Es decir, o esto o el caos, no, pero creo que este instrumento es necesario. Pero advierto de algo que no está en el debate. El gobierno propone la prórroga del estado de alarma y el Parlamento dispone en qué condiciones se desarrolla el estado de alarma. Yo sugiero que el gobierno dialogue más, todos los gobiernos, y pacte más, y cogobierne más con todas las comunidades autónomas y con los ayuntamientos en un estado fuertemente descentralizado en el que yo creo que Murcia desde 2001-2002 es responsable de la sanidad y fue de los últimos, en la época Aznar. Pero más que eso, independientemente de eso, es que nadie conoce mejor su territorio que el alcalde de la ciudad. Y nadie conoce mejor su territorio que el presidente de la comunidad, si está disponible para trabajar y está cerca de la gente. Por tanto, vamos a ver, hay riesgos de que se perturbe el ritmo normal de la democracia. Me has puesto el ejemplo de Bolivia y me duele especialmente. Vamos a ver. Se dice que en Bolivia ha habido un golpe de Estado para echar a Evo Morales, y me parece que es una terminología excesivamente
simplista. Evo Morales no respetó la Constitución que él había hecho cuando tenía una absoluta mayoría, por tanto se autogolpeó, para entenderlo, ¿no? Y perdió un referéndum y después fue a la Corte Suprema que dominaba, y la Corte Suprema decía que era su derecho humano volver a presentarse cuando la Constitución no se lo permitía. Bueno, toda esta aventura. Pero después, cuando vi aparecer a la presidenta de Bolivia actual, Jan Áñez, y la vi decir desde la tribuna de la Cámara, con la Biblia en la mano, que había que evitar que volvieran los salvajes, y yo me aterra tanto esto como lo otro. Ahora, ¿hay que interrumpir los procesos electorales? Yo creo que no. Honradamente, lo digo no con una gran seguridad, creo que no. Creo que lo que ahora reclama el País Vasco y lo que reclama Galicia de hacer elecciones dentro del periodo, ellos tienen el privilegio legal de disolver, como el presidente del gobierno, no todas las autonomías, pero el presidente del gobierno sí puede anticipar elecciones. Y el presidente de algunas comunidades autónomas, los presidentes o las presidentas, también pueden anticiparlas. Una vez que las anticipan, hay un temor o un riesgo como este. Y de pronto el Parlamento deja de funcionar y hay una, lo que sea, diputación permanente, lo que sea. Esto se puede alargar más allá del periodo de vigencia legal del gobierno. A mi juicio, no. No. Pero quieren anticipar las elecciones respecto del final del mandato. Algunos lo interpretan de manera electoralista o no. Pero hay una razón de fondo. Ninguno de los dos son de mi partido, ni el del PNV, ni Núñez Feijóo. Parece obvio. Pero hay una razón de fondo, y es seria, que ellos pueden estar teniendo con cierto fundamento, no con seguridad, de que haya una segunda oleada que pueda llegar en el otoño. Nadie lo sabe. Como nadie lo sabe, dice, si vamos acortando la pandemia, si vamos controlándola, si de verdad está bajando el número de infectados, el número de muertos, el número de no sé cuánto, no sé qué, pues es mejor prever que en torno al mes de julio pueda haber elecciones, que ver si se agota el mandato y estamos de nuevo en un rebrote de la pandemia. Ahora, rebasar ese límite, como se propone Bolivia o algún otro, yo creo que no se debe hacer. El coste va a ser inmenso, que utilicen los medios que sean, pero que no pare el funcionamiento de la democracia. Repito, muchos gobiernos, y en Europa vemos algunos casos, están aprovechando la pandemia para dar pasos fuera, no ya del marco constitucional, fuera del ordenamiento jurídico. Y esto es romper unas reglas de juego que después no se pueden reconstruir con facilidad. Si tú la rompes, la romperá el otro. Bueno, presidente, su fundación tiene, entre muchas de las actuaciones que lleva a cabo, el Foro Intergeneracional Genera, donde, bueno, Sí. pues desarrolla y debate pues distintas propuestas entre ellas para los jóvenes, ¿no? Pero yo lo que preguntaría es ¿qué mensaje le lanzaría usted a los jóvenes que enfrentaron una crisis en el 2008 y que probablemente enfrenten una situación muy difícil ahora otra vez en el 2020, ¿no? Sí, bueno, primero quiero, ahora como Rocío está, pero no está, quiero decirles que la actividad de la Fundación, o sea, el motivo inicial del nacimiento de la Fundación, era hacer algo que muchos criticaron, que es poner a disposición de todo el mundo, desde un investigador interesado hasta una persona, cualquier persona que tenga interés en conocer un dato de la historia, poner la base documental de largo tiempo, que o he estado en el gobierno, o previamente he dirigido el partido, o después pues me he dedicado a hacer. No he dejado de trabajar hasta el día de hoy, ya cumplí 78 años. Por tanto, hay una base documental, decidimos intentar ponerla a disposición de la gente, entre otras cosas porque muchas veces hay, entre comillas, verdades históricas que los documentos contradicen. Y no está mal que eso se contraste y la gente se acerque a la verdad. Bueno, pero como tanto Rocío como mi hija María, que fue la que puso en marcha esta cosa, pero Rocío que lo lleva, saben que yo, digamos, tengo mucha dificultad para quedarme en los archivos, mucha dificultad. Entonces han generado
otras actividades bien interesantes, una de ellas genera y otras. Bueno, y saben que en ese compromiso, que es el compromiso de pensar presente y futuro, en ese compromiso sí me engancha. Y ahora está corriendo por algunos países de América Latina interesado en algunas de las ideas, desde las palancas hasta todos los proyectos que están haciendo. Entonces, hay una dificultad, la dificultad de la relación entre los viejos, que ya estamos para allá, pero que todavía mantenemos actividad y la cabeza y no sé qué, y los jóvenes que son, sin duda alguna, y es una tontería repetirlo, el futuro. Y la dificultad es que nos podamos comunicar desde una verdad personal contrastable con una experiencia, pero que no es la Biblia, con una percepción de la verdad distinta, que generacionalmente corresponde que sea distinta, para sacar de ahí algunos resultados. Pero que no sean de estas banalidades que oigo cada día. Cuando oigo decir a una persona mayor, a los jóvenes, que el futuro está en sus manos, digo, claro, lo que no quieren es que empujen. Y yo digo, no, no, no. La gente tiene que asumir responsabilidades desde el momento en que quiera hacerlo. A mí me dijeron, por excepción o por exclusión, secretario general del partido cuando tenía 32 años y estaba haciendo los pactos de la Moncloa cuando tenía 35. Por tanto, yo no puedo estar diciendo que los jóvenes hagan o no hagan. No, no, no. Lo digo, como decía Machado, hagan política. Si no, de todas maneras, la política se va a hacer. Y si no la hacen los jóvenes, se va a hacer probablemente contra los jóvenes o sin contar con los jóvenes. Pero para hacer política hay que tener compromiso. Hay que tener sentido de la libertad y audacia, pero también con sentido de la responsabilidad. Bueno, vamos, ya quedan las últimas preguntas, presidente, para que pueda usted cumplir con sus compromisos. Y el compañero Juanjo, precisamente en esta línea, en este caso de su juventud, nos pregunta cómo recuerda usted ser militante joven socialista en la clandestinidad. Bueno, la verdad es que siempre ha habido una cierta ficción en lo de militante joven y militante de la juventud y militante del partido, por lo menos en mi caso, en mi experiencia. Claro, uno si es joven, pues está en las juventudes, ¿no? Pero digamos que desde que yo tuve un compromiso político de partido, que fue a partir de un proceso, que no es de contar aquí ahora, pues yo buscaba quién estaba contra la dictadura, pero no ofreciéndome una alternativa de dictadura, sino ofreciéndome una alternativa de progreso y de libertad. Y claro, el espacio era muy reducido, y el espacio que encontré fue el del Partido Socialista, con toda su historia detrás, con todos sus errores y sus impulsos y sus aciertos. Ahí me sentí cómodo. Pero desde el primer momento, para mí, no había una barrera entre jóvenes y no jóvenes. Probablemente también son coyunturas históricas, ¿no? Claro, ¿con quién me llevaba yo magníficamente bien? Pues con Rubial. Claro, ¿qué tenía que ver desde el punto de vista generacional? Pues de vista generacional nada, pero tenía que ver en algo. Y es que los dos percibíamos en el interior de España una misma realidad. Él la percibía después de 21 años de cárcel y yo la percibía sin haber pasado por la cárcel. Aunque llegó la democracia, o se murió Franco y empezó la transición y yo todavía estaba procesado. Eso es lo de menos. Pues hay algunos que piensan que estuve en el exilio. No es verdad. Opté por no salir cuando la policía estaba esperando en la puerta de mi casa. Así que me fui a la policía y no me fui del país porque no sabía cuánto podía durar aquello. Por tanto, vamos a ver, esa frontera para mí era siempre una frontera difusa. No era un carnet de juventud, era un carnet de partido. Ahora, creo que las juventudes tienen un papel, pero su compromiso no queda solo en el terreno estricto de los jóvenes, a mi juicio. Es un compromiso político a tiempo completo. No, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, nosotros presentamos hace un par de días aquí en la región de Murcia un plan para rescatar tanto a los jóvenes como a esos sectores de la sociedad que consideramos que se van a quedar en situación de vulnerabilidad con esta crisis. Y bueno, le voy a hacer la penúltima pregunta, que creo que a mí me parece muy interesante hacérsela y además me hace mucha ilusión, que es ¿qué se siente
sintiendo sobre su espalda el peso de la historia. Es decir, saber que usted, que está ahora mismo ahí sentado, va a pasar a la historia y que es parte de la historia de España. Sabes que me divierte mucho que algunos de los muchachillos jóvenes que conozco y que me conocen, pero que me conocen personalmente por una relación próxima, medio familiar o amistosa, pues me ven como es natural, como si me ven con frecuencia, con la naturalidad de que me ven, ¿no? De pronto les sorprende un poco más que este tipo aparece de vez en cuando en la televisión, ¿no? Bueno, pues ya eso es un poco más de shock, entreverte personal. Pero lo que más les sorprende, y es lo que más me divierte de todos, es cuando este mismo chico de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, progresando así, está acostumbrado a verme en la proximidad y por tanto sabe cómo soy, cómo son mis afectos, mis relaciones. Está acostumbrado a verme de vez en cuando en la televisión. Llama la atención a veces decir, que está ahí, quien sea, o el tío Felipe o lo que sea. Bueno, porque aparece ahí. Pero lo que más le sorprende y le choca es que está en su libro de historia. Dice, es que me toca el capítulo que habla de gente. Eso le sorprende mucho más, porque está en su sistema educativo, para lo bueno y para lo malo, pero está ahí. Bueno, a mí no me impresiona mucho. Probablemente pertenezco a esa identidad que es España, que no conoce dónde están enterrados el 70% de los que han sido presidentes del gobierno de España desde que se creó el Consejo de Ministros. Nuestro país es así, digamos, un país tan próximo como Argentina, eso sí lo conoce y lo conoce bien, pero no un país todavía más próximo geográficamente como Francia, tiene ese monumento de no sé cuánto, y ahí meten los cajones de todos los que son más o menos ilustres. En España eso no existe. Y yo pertenezco a ese núcleo de gente en que el que no exista no me impresiona mucho. No me impresiona mucho, y mucho menos personalmente. Bueno, más bien te diría que, bueno, lo soporto. Y ya, presidente, la última pregunta. Y sobre la última pregunta que le hace José Alberto, y la verdad, un compañero que se llama José Alberto y me ha parecido muy interesante hacérsela, que es, ¿qué libro recomendaría usted a una persona joven, ya sea sobre sociedad, sobre política, y que usted diga, esto es lo que tenéis que leer? Bueno, vamos a ver. Yo estoy releyendo unas conversaciones de Isaías Berlin sobre pluralidad y diversidad, ¿no? Pero es un libro pequeñito, es un libro del último momento de Isaías Berlin, que siempre fue un tipo que me impresionó mucho y que te habla de la complejidad del ser humano. Pero claro, Isaías Berlin ya es, siendo muy, muy contemporáneo, es un clásico. Y yo me voy a atrever a decir a los jóvenes una impertinencia terrible. Yo creo que tienen que leer a los clásicos. Si alguno se atreve a releer, la gente diría al Quijote, ahora que pasado la feria del libro, a Cervantes. Si alguno se atreve a leer, aunque sea traducido a Shakespeare, o se remonta a la Grecia ateniense, si se va a los clásicos, se va a encontrar con algo interesante, que es, por eso no quiero focalizarlo, hay muchos libros de actualidad muy interesantes. Y hay muchos profetas de la nada de actualidad, que ya están imaginando el futuro que no saben cómo será. Bueno, ni ninguno lo sabemos, ¿no? Pero en los clásicos, ¿qué hay? En los clásicos hay lo único que va a permanecer por encima del cambio climático o acompañando al cambio climático, a la revolución tecnológica y al coronavirus, que es la condición humana. Y la condición humana está en los clásicos. Y muchas veces sabemos mucho más de la coyuntura que de la condición humana. Nos preocupamos mucho más de la tecnología, que es muy, muy importante, que de la condición humana. Y somos incapaces de comprender que cuando has acabado tus estudios y tienes una buena calificación, una buena clasificación, un buen doctorado, en lo que sea, de una materia tecnológica, a los 3 años de acabar eso, hay una obsolescencia clara de lo que aprendiste. Y tienes que seguir actualizándote y aprendiendo. Y ese enorme desconcierto que produce la velocidad del cambio que estamos viviendo
solo tienes sosiego y perspectiva cuando eres capaz de comprender la condición humana. Y la condición humana ya está en Cervantes. Todo lo que somos ya está en Cervantes. Y en otros muchos, ¿eh? Si quieren aproximarse más a la realidad, pues que vean que La tiranía no era solo una novela de Valle Inclán, sino que la desarrolló mucho, entre otros, el Gabo García Márquez. También son clásicos. Por tanto, es bueno volver a los clásicos. Y si te vuelves muy atrás, más tranquilo o más seguro te sentirás ante la velocidad de vértigo de los cambios. Nada, muchísimas gracias, presidente, por las recomendaciones. Hablaba usted de Isaiah Berlin como un clásico, y es verdad, yo justo cuando lo nombraba, pues me estaba acordando del libro Inevitabilidad Histórica, donde él habla de que la emergencia de Hitler se debió no solo a la emergencia puntual de un individuo, sino también a la acción colectiva de la sociedad, ¿no? Y a lo mejor es una reflexión interesante para estos días. Muchísimas gracias, señor presidente, por acompañarnos. No nos creímos cuando supimos que iba a estar usted con nosotros, fue como algo, como una quimera que vimos hacerse realidad y fue maravilloso. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez Pérez, que ha estado totalmente atenta siempre con nosotros, con cualquier cosa que hemos necesitado. Dar las gracias también a Diego Conesa, que nos está ahí acompañando y que nos ha acompañado, secretario general del PSOE de la región de Murcia, y también pues a todos mis compañeros de Juventudes, que estábamos todos deseando que llegara este día. Un placer enorme, presidente. Gracias a vosotros, Javier. Y solo una advertencia, os hubiera sorprendido menos si en lugar de llamarme señor presidente me llama Felipe, porque estáis hablando con Felipe. Así que gracias a vosotros y estoy disponible para hacer esto con un cierto ritmo cuando os parezca bien y para discutir las ideas siempre con libertad. Felipe, cuando te invitemos entonces, y ya te tuteo porque ya este es el final apoteósico, cuando te invitemos a Murcia dentro de 3 o 4 meses ya te llamaré Felipe toda la charla. Sí, señor. Sacar de vuestros archivos una invitación que me hicisteis hace mucho tiempo en un llamado premio a la tolerancia para que busquéis la reflexión que hice sobre tal tolerancia y conocimiento de la otredad. Gracias a vosotros. Nos vemos. Muchísimas gracias, presidente. Saludos. Diego, hasta luego. Hasta luego, Javier, y a todos los compañeros. Hasta luego. Señor presidente.